personas piensan que esta edificación, muchos lo toman como un lugar santo, un lugar donde podamos sentir paz, donde puedo estar tranquilo, un refugio en el cual puedo por un momento huir de mis problemas, de mis situaciones, de lo que estoy pasando. Un lugar en el que decimos, allí voy a ir porque me siento bien. Pero ese no es el hecho de venirse a congregar. Realmente, pensemos, meditemos, ¿a qué vamos a la sede? ¿A qué venimos a este lugar? Cada miércoles, cada domingo, ¿a qué venimos? No es porque sea un día más, no lo hagamos por religión, no lo hagamos porque pensemos que nos va a ir bien. Hagámoslo porque sabemos que a través de la palabra que Dios pone en el pastor y en las personas que Dios usa, recibiremos revelación, Dios hablará a nuestras vidas. Y a través de esa palabra que es Cristo Jesús, recibiremos algo más grande y es una promesa. Amén. En Proverbios 1:33, la palabra me dice algo. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bien, entonces pregunto, ¿a qué venimos? Venimos a escuchar palabra, ¿verdad? ¿Hemos creído a la palabra que leemos? ¿Hemos creído a la palabra que meditamos? Amén, porque cuando creemos en esta palabra estamos creyendo en Cristo, ¿verdad? Y entonces mi pregunta es, si hemos creído en Cristo, hemos creído en la palabra, pero ¿qué lugar en este momento está ocupando Jesús en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi vida? Lo tomo como una religión, como un momento más, como una lectura más, como una palabra más, ¿o qué? Amén. Tengo que tener bien claro quién soy, quién es Jesús, quién es para mí Jesús, dónde tengo a Jesús en mi vida. Y es que Cristo no es una religión, Jesús es un estilo de vida. ¿Bien? Jesús es una vivencia. Jesús no es una historia pasada. Jesús es el mediador. Jesús es el que me lleva a algo. Y ya veremos en la palabra. Busquemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Realmente estoy creyendo en la palabra que medito cada día? ¿Realmente estoy creyendo en la palabra que leo? O sea, en la Biblia, ¿estoy creyendo en cada promesa que me da? Porque la palabra me enseña algo. Me dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy estaremos hablando de la fe. Hoy estaremos hablando de para qué Dios permite las pruebas en mi vida. ¿Para qué es la prueba? El para qué de las pruebas. ¿Sí? Entonces, entendemos que para yo renacer, para yo nacer de nuevo, tengo que tener a Cristo en mi vida. Tengo que acercarme al Hijo, porque sabemos, ¿verdad?, de que el Hijo es el mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? Que si no tenemos al Hijo, si no aceptamos al Hijo, no podemos llegar al Padre, no podremos recibir de lo que el Padre ya preparó para nosotros. Entonces, ¿hemos creído en Cristo? ¿Hemos creído en su palabra? Porque Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Pero tenemos que tener bien claro que entre nosotros y Jesús hay un mediador. Y es la fe. Porque sin la fe no puedo agradar a Dios. Sin fe no puedo recibir a Cristo, en el cual nos gloriamos sin aún verlo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener fe para acercarnos al Hijo. Y cuando nos acercamos al Hijo, el Hijo, ¿qué hace? Nos acerca al Padre. Entonces tenemos que tener a Jesús en nuestras vidas. Por eso les decía de que Jesús no es un cuento, Jesús no es una historia, Jesús no es un amuleto. Jesús es mi Salvador, es nuestro Salvador. Jesús es real. Jesús es quien me va a acercar al Padre. Jesús es quien me va a ayudar a padecer, a aguantar, a continuar en esta vida. Jesús es el que trae luz a nuestras vidas. Jesús es mi vida. Jesús es vida, ¿verdad? Jesús es vida. Entonces, sin Él, nada podemos hacer. Por eso les preguntaba, ¿en qué parte? O sea, preguntémonos, busquemos, ¿dónde está Cristo en nuestras vidas? Porque es que Él es la esencia de todo. O sea, que si Cristo, el Verbo, no se hubiese hecho carne, si el Verbo, ¿verdad?, el cual es la revelación del cual se habla en todo el Antiguo Testamento, que Dios le venía hablando a los profetas, Jesús es esa revelación, es el Verbo, es la promesa, ¿verdad? Se hizo carne, tomó cuerpo humano, se hizo hombre, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y fue necesario de que estuviese y dejase enseñanzas las cuales hoy nos es transmitida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por la palabra, que es la Biblia. Entonces fue necesario de que Jesús, la revelación que nos dejó enseñanza, o sea, padeciera, muriera con un propósito. Porque todo cuanto Dios hace y permite es con un propósito. ¿Y era con el propósito de qué? ¿O es de traer salvación a nosotros? Por eso era necesario la resurrección. Porque cuando murió Jesús, ahí murió nuestro hombre viejo. Pero cuando Cristo resucitó, nos hace nuevas criaturas con Él. Revivimos con Él. Amén. Tenemos una nueva vida con Él.
Entonces, por eso de que para poder nacer, para renacer, para tener un nacimiento nuevo, es necesario que Cristo esté en mí. Por eso Pablo dijo algo. Dijo, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del hombre, que me amó y se entregó a sí mismo. ¿Verdad? Y sabemos que es algo que no sucede de ahora para ahorita. ¿Verdad? Es algo que es de esfuerzo, es de continuar, es de valientes, es de que si me caigo, Señor, ayúdame y párame, es de proseguir hacia la meta, ¿verdad? Porque todo es un proceso, ¿sí? Entonces, podemos renacer por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, si Cristo está en mí, podemos decir de que vamos camino a nacer de nuevo, a ser nuevas criaturas. Dice el por qué. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros, ¿verdad? Acá nos afanamos por tener casa, por recibir alguna herencia, ¿verdad? No está malo que tengamos algún proyecto de vida en el que podamos pensar en tener bienes. O sea, no es malo vivir bien, no es malo tener una casa propia. Lo malo es vivir pensando en esa herencia terrenal. Eso sí es lo malo. Porque cuando estamos en Cristo tenemos que saber de que nuestra herencia no está en esta tierra ni en este mundo, sino en los cielos. Esa es nuestra herencia, esa es la cual tenemos que procurar tener y alcanzar. Pero muchas veces nos olvidamos y pocas veces se predica de una salvación y de una herencia en Cristo Jesús. Vivimos tan cegados por este mundo que nos olvidamos de quién es Jesús en mi vida. Simplemente nos acordamos de que Jesús es aquel que puede sacarme de la situación. Nos acordamos de que Jesús es aquel que puede quitar la soga de mi cuello. Nos acordamos cuando estamos secos y decimos, Señor, solo tú me puedes dar agua. Solamente nos acordamos de Jesús para que nos saque del problema. Pero Jesús es más que eso. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Él dice, y el que esté muerto, aunque cree en mí, vivirá. Porque Él es la resurrección, Él es la vida. Por eso Pedro decía, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Por eso Jesús no es una religión. Jesús, vuelvo y repito, es un estilo de vida. Cuando yo me esfuerzo por meditar, por agradarle al Señor y decirle, sé tú tomando el control de mi vida, o sea, Dios lo hace. Y nos lleva en ese camino de perfección. Pero sabemos que no es con nuestras propias fuerzas, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque con Dios es que renacemos. Y tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea que no se marchita. Una herencia que permanece para siempre. Podemos tener casas, carros, pero sabemos que es un día perece. Sabemos que puede ocurrir cualquier cosa y se puede caer, destruir. Pero tenemos que tener presente que Jesús, que Dios el Padre ha preparado para nosotros una herencia que permanece para siempre, que no se marchita. Una en la cual, como dice la palabra, ni el hollín ni nada puede venir a destruir. Amén. No es hacer riquezas porque pensemos de que esas riquezas siempre van a permanecer con nosotros aquí. Hay una riqueza aún más abundante que espera por nosotros. Amén. Pero tenemos que caminar con Cristo Jesús, porque Él resucitó por algo, porque su sangre no fue derramada en vano. Amén. Entonces nos acercamos al Señor por fe. Y aquí entramos. Me dice acá la palabra que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe.
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, somos guardados por Dios, pero por la fe. O sea, que si no tengo fe, ¿qué sucede? No soy guardada por el poder de Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedo tener a Cristo en mi vida. Sin fe no puedo tener la salvación. Y lo dice la palabra. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para una salvación que va a ser manifestada. Amén. Una salvación que va a ser manifestada. Muchas veces, la palabra nos enseña que dice que los siervos tomaban, bebían, hacían lo que les venía en gana porque decían, mi Señor se tarda en venir. Pero no sabemos ni el día ni la hora en que vayamos a partir de aquí. Amén. Eso sí no lo sabemos. Así como no sabemos el día ni la hora en que Jesús va a venir por su iglesia, por nosotros, tampoco sabemos el día ni la hora en que vamos a partir de este mundo. Entonces cuidemos ese tesoro tan preciado que es la fe. Cuidemos ser un templo realmente del Espíritu Santo, un templo de Dios. Cuidémonos porque no somos cualquier cosa. Vamos a ver Juan 3. Por favor, el 2, perdona. Dice, vino a Jesús, Nicodemo, de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él reconocía de que Jesús venía de Dios, que las cosas que Jesús hacía las hacía por Dios. Lo reconocía como un maestro. Amén. El 3, por favor. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ahí vemos una vez más del por qué tenemos que nacer de nuevo y renacer, del por qué tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas. Porque Jesús, que es la resurrección, nos hace a nosotros, nos da una nueva vida, nos hace resucitar, nos hizo resucitar juntamente con Él. Pero todo tiene un porqué. Y mírenlo ahí. Para ver el reino de Dios. Para tener esa salvación, para tener esa herencia. Amén. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo. Hay otra parte que es en Lucas 24. Iban 2 discípulos camino a Emaús. Y por el camino Jesús se le aparece a estos 2 hombres y dicen que sus ojos fueron como que vendados. O sea, ellos no pudieron reconocer a Jesús, pero caminaron y ellos le dicen, ¿no sabes tú lo que ha ocurrido en la ciudad? O sea, que al Cristo, que a Jesús lo crucificaron, los gobernantes lo entregaron. O sea, le cuentan todo lo que había sucedido. Pero hay un algo. O sea, ellos sabían, al igual que Nicodemo, de que en Jesús había poder, de que Jesús era el enviado de Dios, de que Jesús hacía todas estas cosas. Dicen, vamos a leer el 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pero acá hay algo. Ellos dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero antes decían, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Reconocían a Jesús, ¿verdad? Que era poderoso en palabra, que venía de Dios. Pero aquí hubo algo, dice, pero esperábamos.
O sea, ¿dónde estuvo su fe en ese momento de permanecer hasta el final, de decir, ya hoy es el tercer día y como dijo el maestro, va a resucitar? Pero ellos lo dieron como olvidado. Ellos dijeron, pero esperábamos. Y así, hoy en día, nosotros actuamos de esa manera. Decía, pero esperábamos que Cristo hiciera algo en nuestras vidas. Pero esperábamos que nos sacara de esta situación. Pero yo esperaba algo más de Dios. Yo esperaba algo más que promesas y que palabras. Yo esperaba algo más que una herencia incorruptible, una herencia que no se marchita. Yo esperaba más de Cristo. Y he aquí, no veo nada. Muchas veces nosotros actuamos así. Pero esperábamos sabiendo el poder de Dios. Sabiendo quién es Cristo, sabiendo el poder de la palabra, nosotros muchas veces decimos así, pero esperábamos. O sea, ya lo damos como una esperanza no viva, sino ya muerta. O sea que llegó un momento en el que Jesús les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le han dicho. Y más adelante, sí, cuando se dan cuenta que es Jesús, dice que se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Nos ardía nuestro corazón? O sea, ahí no estaba Cristo. O sea, cuando yo leía la palabra, ¿no ocurría algo en mi interior? Cuando yo meditaba en la palabra de Dios, ¿el Espíritu Santo no estaba removiendo algo en mí? Pero llega siempre y esperábamos. Por eso, ¿saben? Es necesario de que, como el oro, nuestra fe sea probada. Es necesario de que como el oro, nosotros pasemos por el fuego. Para que nuestra fe sea hallada perfecta cuando sea manifestada la gloria de Dios. Cuando Jesucristo sea manifestado, es necesario de que en nosotros Dios encuentre una fe pura. Por eso que el oro es pasado por el fuego, para quitar la escoria. Para quitar ese material que no le pertenece, que no es de él. Y después que pasa por el fuego, ya queda un oro puro. Por eso es necesario de que nosotros pasemos por el fuego. Para que Cristo sea hallado en nosotros. Para que podamos ser salvos. Para que podamos ser herederos de esa herencia incorruptible. Dice la palabra en Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha permitido a los que le aman. Qué duro. ¿Cómo me va a decir que me ponga gozosa cuando estoy pasando por una situación tan dura que nadie sabe? Solo Dios sabe. ¿Cómo Dios es capaz de decirme, gózate, sonríe, alégrate cuando estás pasando por una prueba? Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. ¿Sí? Siguiente. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman, a los que permanecen, a los que se esfuerzan. Entonces, les pregunto una vez más, lo que estoy pasando,
¿Es una prueba de Dios o es un efecto de mi desobediencia? Entonces, cuando lo que estoy atravesando es por propósito de Dios, tenemos que gozarnos. Porque sabemos de que esas pruebas que van a fortalecer mi fe, que van a hacer de mi fe una fe hallada en gracia ante los ojos del Señor, una fe hallada en gozo para Dios, va a ser una fe que me va a llevar a la salvación. Entonces es necesario que, aunque nos duela, pasar por el fuego, pasar por las pruebas. Es necesario. Duele muchísimo. Duele muchísimo. Pero David decía algo: prefiero caer en las manos de Dios y no en las de los hombres. Y Dios da una promesa. Y me gusta mucho en Isaías 43. Dios dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo estoy contigo. Amén. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios siempre va a estar presente, pero es necesario de que pasemos por esas brasas. Dios va a estar ahí con nosotros en el dolor, en el sufrimiento, en las lágrimas. Pero Dios dice: hijito, hijita, es por tu bien. Es porque te amo, es porque te quiero. Ahora duele, ahora gritas, ahora gimes, ahora clamas por mi presencia, pero no te he desamparado. Yo estoy contigo, pero es necesario de que pases por esas aguas. Aunque vea que las olas se levanten gigantescas, no tengas miedo, porque yo soy tu creador, yo soy tu formador. Yo fui quien escogí de que pasaras por ahí. No tengas miedo, más bien gózate en medio de esas adversidades, porque es con un fin, es con un bien. Gózate. Dios nos dice: ríete, alégrate, porque cosas estoy haciendo en tu vida. Te estoy lijando, te estoy formando, te estoy preparando para el momento en que haya de manifestarse mi gloria, para el momento de la salvación que he preparado, de esa salvación que muchos no entienden y pocos hablan, pero es una realidad, es una realidad. Es necesario pasar por las pruebas. Pero sabemos que dice su palabra de que Dios no da mayor carga que la que podamos soportar, ¿verdad? Y sabemos cuando leemos su palabra de que todo cuanto acontece es para bien. De que si estoy pasando por el fuego porque es su propósito, es para bien. De que si lo estoy pasando porque fui desobediente, pero vengo a sus pies, Dios hace algo. Amén. Y sucede que cuando no hacemos esto nos convertimos como el salmista. David dijo en alguna ocasión que sus huesos se habían secado. Se secaron mis huesos. ¿Saben por qué? Por no confesar su pecado. Se secaron sus huesos por no ir a los pies del Señor. Se secaron sus huesos porque ya no tenía esa intimidad con Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y sucede que cuando no nos acercamos al Señor se secan nuestros huesos. Cuando no hay una intimidad se secan los huesos. Cuando en medio de la prueba no corremos hacia el Señor se secan los huesos. Y viene a ser nuestro pan nuestras lágrimas. Todo el tiempo. Todo el tiempo nos convertimos en quejas. Cuando Dios dice: alégrense. Cuando Dios dice: gócense, porque es
con un propósito. Quiero decirles que prueba es un examen para comprobar el funcionamiento de alguna cosa o su adecuación en un determinado fin. Por eso es necesario de que nuestra fe sea probada para ver si servimos, para ver si realmente, vamos a llegar al fin, para saber realmente qué hay en nosotros. Dios probó a Abraham. Dios le dijo, entrégame a tu hijo Isaac, al hijo de la promesa. Yo te lo prometí, yo te lo di. Pero ahora yo voy a ver hasta dónde llega Abraham. Bueno, Abraham, entrégamelo en sacrificio. Pero ocurría en Abraham que Abraham era un hombre de intimidad. Y Abraham le dijo a su siervo, espérenme aquí, que nosotros vamos a adorar a Dios, pero volvemos. Él no dijo, yo vuelvo. Él dijo, volvemos, porque sabía quién era Dios. Pero obedeció a Dios. En ese momento pasó por un momento un susto y entregar a mi hijo. No es fácil, pero bueno, Señor, si tú lo quieres, yo lo haré. Y fue probado. Y fue con un fin. Y fue llamado el Padre de la fe. Amén. Problema es una cuestión o un punto discutible que se intenta resolver. Ahora, si vemos, problema es lo que yo voy a tratar de resolver, de traer una solución para que ya no sea un problema, ¿verdad? Entonces el problema yo le traigo una solución. A diferencia de la prueba, que la prueba no le podemos traer una solución. La prueba simplemente tenemos que pasarla, ¿verdad? La prueba tenemos que atravesarla. A la prueba no le podemos dar una solución. Bien, por eso discernamos. Lo que me está aconteciendo es una prueba o un problema. Porque si es una prueba, tengo que continuar. Amén. Y cuando vemos que esa prueba para nosotros es un problema, ahí viene un trabalengua. Si yo veo la prueba que Dios me pone como un problema, no la voy a mirar que es agradable, que es con un propósito. Yo no voy a ver de que esa prueba, esa prueba que es un problema, no voy a ver de que Dios la permite en mi vida con un propósito, sino que voy a tratar de ¿qué? De darle soluciones. Y Dios no nos dice que le demos soluciones, sino que atravesemos la prueba para llegar a un fin. Amén. Por eso le digo, tengamos discernimiento. Lo que estoy atravesando es un problema o es una prueba. Porque es una prueba, aunque duela, tengo que llegar hasta el fin. Y tengo que gozarme. Amén. Tengo que saber de qué es necesario en mi vida. La prueba es la lija que nos hace portadores de su presencia. Porque la prueba nos fortalece. La prueba, Dios hace de mí una mejor criatura, una mejor persona. Porque en medio de la prueba, allí clamo a Dios y Dios se glorifica. Dios obra, ¿verdad? Entonces, aunque nos duela, tenemos que atravesarla. No sentarnos, sino continuar. Dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Oiga, mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso es necesario de que, repito, pasemos por la prueba, para que por medio de la fe
podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hoy estamos viviendo la promesa de Dios. Aquello, la que fue revelada, dada a los profetas. Les fue dada a los profetas. Jesús fue revelado a los profetas. Isaías habla, Moisés habla, Daniel habla, David. Todos hablan de esa promesa. Y dice acá la palabra que inquirían diligentemente, o sea, escudriñaban las escrituras, como diciendo, ¿cuándo es el momento de esa manifestación? ¿Cuándo es el momento de la salvación? ¿Cuándo es el momento de redimir a Israel? ¿Para cuándo? Pero es para estos momentos, para estos tiempos, para nosotros. Es para nosotros. Lo que aquellos hombres que muchas veces decimos, yo quiero ser como Débora, Ruth, Noemí. Yo quiero ser como Moisés, David, Josué, Elías, Eliseo. ¿Verdad? Pero ellos, no disfrutaron lo que nosotros estamos disfrutando. Y es de la gracia de Dios. Es de la salvación prometida. Amén. Que no es un cuento, es una realidad, la cual tenemos que procurar llegar hasta el fin. Amén. Sabiendo de que lo que estoy atravesando no es en vano. Si es una prueba, no es en vano. Por lo tanto, tenemos que, como les decía ahorita, aunque duela, gozarnos, porque Dios nos ha mirado, ¿verdad? Dice que el Padre a quien ama, disciplina. Miremoslo así. Digamos, Dios por cuanto me ama, me está haciendo atravesar por esto, porque quiere de que yo sea salvo, porque quiere de que yo cuando se aparta de este mundo, cuando Cristo venga, yo pueda estar ahí todo el tiempo adorándole y diciéndole santo, santo, santo. Podamos estar en su presencia, la cual hemos estado corriendo, ¿verdad? En esta carrera que no es de velocidad, sino de resistencia para alcanzar la salvación. Y ahí la respuesta, ¿para qué vienen acá? ¿Para que nos vaya bien en el trabajo? ¿Para tener todos los días un plato de comida? ¿Para arreglarme con el esposo o la esposa? ¿Para que me vaya bien con mi novio o mi novia? ¿Para que todo me vaya bien? ¿O usar la Biblia como un objeto de suerte, un talismán? ¿O usar a Cristo queriendo de que sea mi genio de la lámpara, que cada vez que yo le hable, le ore, sea para hacer algo? ¿A qué hemos venido? ¿A qué venimos cada día? ¿Por qué leemos la palabra cada día? Porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. En estos momentos donde yo tengo a Cristo, ¿lo tengo presente, lo tengo en primer lugar o solamente cuando las cosas no me están yendo bien? Les invito a que se pongan sobre sus pies.